¿Alguna vez te has detenido a pensar que aquello que consideras sagrado podría volverse en tu contra si no lo tratas con el respeto y el discernimiento adecuado? Que el agua bendita, símbolo de protección de pureza de la presencia divina en nuestra vida, pudiera convertirse en un imán para la oscuridad si la guardas en el lugar equivocado. Muchos creen que tener agua bendita en casa es garantía de bendiciones, y lo es, si se conserva en armonía con la fe y en lugares preparados para contener su energía sagrada. Pero cuando la ignorancia, la costumbre o el descuido la colocan donde no debe estar, lo que debía proteger comienza a debilitar, y lo que debía bendecir puede abrir puertas invisibles al mal. En uno de sus encuentros pastorales, el Papa Francisco advirtió con tono sereno pero firme que lo sagrado no puede ser tratado como objeto decorativo, ni mucho menos relegado a rincones olvidados de nuestra vida cotidiana. Dijo: «No pongáis en juego vuestra fe por costumbre. La fe se vive, se respira, se honra con cada decisión, incluso con las cosas pequeñas, como un lugar en casa». Esta advertencia, que para algunos puede parecer exagerada, es en realidad una llamada urgente a revisar cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad en los detalles. Porque el demonio, queridos hermanos, se esconde, no solo en los grandes pecados, sino también en los pequeños descuidos, en una esquina húmeda, en un rincón polvoriento, en una repisa olvidada, donde el agua bendita, símbolo de la gracia divina, se estanca y se contamina. Y es que no se trata solamente de superstición, se trata de energía, de respeto, de comprensión profunda sobre cómo las bendiciones actúan y cómo pueden verse truncadas por el desorden, la apatía o el error espiritual. Las enseñanzas de San Francisco de Asís también lo recuerdan. Donde hay suciedad y confusión, allí el alma no encuentra descanso. Por eso hoy te hablaré no solo como un narrador, sino como un guía espiritual que desea lo mejor para tu alma y para tu hogar. Este no es un simple vídeo, es un momento de reflexión. Una oportunidad para examinar tu casa, tus costumbres, tu relación con lo sagrado, y si es necesario corregir, reordenar, reconectar. Porque Dios no entra donde no hay reverencia, y la gracia no se mantiene donde el alma ha cerrado sus ventanas al discernimiento. Quédate conmigo hasta el final. Lo que descubrirás podría salvar tu hogar de años de bloqueos invisibles, enfermedades repetidas, angustias sin explicación, o simplemente esa sensación persistente de que algo no fluye, de que algo, aunque no lo veas, no está bien. Prepárate. Respira profundo. Este viaje no es solo informativo, es espiritual. Y comienza ahora. El agua bendita es un sacramental. No es solo un símbolo, es presencia, es la manifestación tangible de lo invisible. Cuando un sacerdote la bendice, esa agua ya no es común. Lleva consigo la gracia invocada, la oración pronunciada, el poder del Espíritu Santo, y como tal debe ser tratada con profundo respeto. Entonces, ¿qué ocurre cuando se guarda en un lugar como el baño? El baño, aunque necesario, representa en lo simbólico todo lo que se desecha, lo que se limpia, lo que se expulsa del cuerpo y del alma. Es un lugar de eliminación, no de conservación, de flujo, no de permanencia. Es húmedo cerrado, frecuentemente olvidado.
y en muchas ocasiones cargado de energías densas, confusión mental y residuos invisibles de cansancio, enfermedad y ansiedad. Guardar agua bendita allí es como encerrar una luz en una habitación sin ventanas. Poco a poco se apaga, no porque su poder se extinga, sino porque no puede florecer en un entorno que vibra en frecuencia opuesta. Es como plantar una semilla en tierra contaminada. No es la semilla la que falla, es el entorno el que la impide crecer. Recuerdo el caso de Ana, una mujer devota, que conservaba siempre un frasco de agua bendita en su baño justo al lado del lavabo. «Es práctico», decía, «lo tengo a mano cada mañana». Pero al poco tiempo de comenzar esta práctica, Ana empezó a sentir una opresión constante en el pecho. Cada vez que se encontraba en esa habitación, su descanso se volvió inquieto y la armonía familiar empezó a fracturarse. No lo asociaba con el agua, no lo entendía. Hasta que en una conversación con su guía espiritual, éste le preguntó, ¿dónde colocas lo sagrado en tu hogar? Y entonces comprendió, no solo había relegado el agua bendita a un rincón impuro, sino que había permitido que lo sagrado se contaminara con la energía de lo profano. Cuando retiró el frasco, limpió el lugar y trasladó el agua bendita a un espacio más digno, una repisa cerca de su altar doméstico, todo comenzó a cambiar. La pesadez desapareció. El ambiente se volvió más ligero y por primera vez en meses pudo dormir sin sobresaltos. El Papa Francisco lo dice con claridad: no podemos convivir con lo sagrado si no lo honramos. Lo que no se honra se pierde. El baño no es lugar para lo divino, no porque sea impuro en sí mismo, sino porque su función espiritual está desconectada del propósito de la gracia. Allí dejamos lo viejo, lo que sobra, lo que ya no nos sirve, y la gracia no es algo que se desecha, es algo que se protege. Por eso, hermano, hermana, si tienes agua bendita en casa, hoy te invito a mirar dónde la guardas. ¿Está en un lugar de reverencia o de olvido, de luz o de sombra, de oración o de tránsito? Porque lo que está en tu casa no solo habita tu espacio físico, también habita tu alma. La cocina. Corazón del hogar, dicen muchos. Lugar donde el alimento se transforma, donde se comparte, donde la familia se reúne, donde las manos trabajan con amor para nutrir el cuerpo. Pero es también un lugar donde puede habitar lo sagrado, o más bien un territorio de confusión energética donde lo espiritual se diluye en lo cotidiano. Guardar agua bendita en la cocina parece inofensivo. De hecho, algunas personas lo hacen con la mejor de las intenciones, para proteger los alimentos, para bendecir la comida, porque siempre paso por ahí. Dicen, pero lo que olvidan es que la cocina no es un santuario, es un laboratorio del cuerpo, no del alma. Es movimiento, calor, grasa, ruido, humedad, es fuego y cuchillo, es lo material en su máxima expresión. Y el agua bendita en su pureza no puede coexistir mucho tiempo con la confusión de vibraciones que emanan de un espacio así. San Francisco de Asís hablaba con frecuencia del silencio y del orden interior como condiciones necesarias para que la gracia pueda residir, y la cocina rara vez ofrece eso. Allí todo es urgencia, ritmo, transformación sin pausa. Allí lo bendito puede ser contaminado por la prisa, por el descuido, por la desconexión con lo sagrado.
Fue el caso de José, un padre de familia que acostumbraba a guardar su frasquito de agua bendita en el armario superior justo al lado de las especias. Pensaba que al rociar unas gotas mientras cocinaba, estaba protegiendo su casa. Pero en cuestión de semanas, comenzaron las discusiones. Primero leves, luego más intensas. El ambiente se volvió espeso. La comida que antes era motivo de unión comenzó a generar incomodidad. Como si algo invisible revolviera el aire, como si las oraciones ya no llegaran al techo. Fue su hija menor quien un día con voz inocente le dijo: «Papá, la cocina se siente triste». Y esas palabras fueron como un llamado de alerta. José se detuvo, miró alrededor y recordó lo que un sacerdote le había dicho años atrás. Lo sagrado necesita descanso, no lo expongas al fuego del mundo. Retiró el agua. Bendita limpió profundamente el armario. Encendió una vela blanca y colocó una pequeña imagen de San Miguel Arcángel allí, no como altar, sino como escudo. Desde entonces, el ambiente comenzó a calmarse. La cocina volvió a ser cocina, y lo sagrado regresó a su lugar, un pequeño rincón de oración en su dormitorio donde cada noche rezaba en silencio. El Papa Francisco enseñó una vez: la fe no es decoración, es dirección. Y esa dirección nos recuerda que debemos distinguir entre lo útil y lo santo, entre lo funcional y lo divino. Porque cuando mezclamos lo espiritual con lo mundano sin discernimiento, debilitamos ambos. Lo sagrado pierde fuerza y lo cotidiano se contamina con una confusión sutil pero peligrosa. Así que pregúntate, ¿dónde guardas tú lo bendito? ¿Está cerca del fuego del ruido de la agitación? ¿O está en un espacio donde la paz puede descansar, donde la luz puede permanecer? La cocina nutre el cuerpo, pero la gracia necesita otro alimento: silencio, recogimiento, oración, no fuego, no caos. El lecho donde duermes no es solo un mueble, es un altar íntimo donde el cuerpo descansa y el alma se retira por unas horas a sus propios misterios. Dormir no es simplemente cerrar los ojos, es entregarse a la vulnerabilidad, al silencio profundo donde Dios a veces susurra y donde también, si no se tiene cuidado, la oscuridad puede encontrar fisuras para entrar. Y sin embargo, muchas personas movidas por el miedo o por la búsqueda de seguridad han comenzado a guardar agua bendita debajo de la cama. Algunos lo hacen como protección contra pesadillas, otros por tradición. Algunos incluso colocan pequeños frascos bajo la almohada creyendo que así atraerán sueños proféticos o dormirán en paz. Pero el alma no encuentra paz cuando lo sagrado es mal posicionado, porque debajo de la cama también habitan otras cosas. Polvo olvidado, ansiedad acumulada, memorias de discusiones, energías que se arrastran sin que nadie las vea. El Papa Francisco, en una de sus homilías sobre el descanso y la espiritualidad, dijo: «Si no dejas que tu descanso sea habitado por Dios, entonces será habitado por tus miedos». Y esta frase, que parece sencilla, contiene una verdad profunda. Guardar agua bendita bajo el colchón es como esconder la luz bajo tierra. No fluye, no brilla, y en su intento de proteger se convierte en una presencia inquieta, mal ubicada, sin dirección. Fue lo que vivió Mariana, una mujer muy espiritual que había aprendido de su abuela la costumbre de colocar agua bendita bajo la cama,
Pensaba que así se libraría de cualquier mal espiritual. Pero con el tiempo, sus sueños se tornaron pesados. Empezó a tener sobresaltos nocturnos, y aunque rezaba cada noche, sentía que algo no estaba del todo bien. Consultó con un sacerdote que le preguntó: ¿dónde colocas lo que consideras sagrado? Y al responder, notó el gesto de preocupación en su rostro. El sacerdote le explicó que el agua bendita debía estar cerca del corazón, no bajo los pies, que debía elevarse en oración, no ocultarse en la sombra. Mariana retiró el frasco, limpió cuidadosamente debajo de la cama y en su lugar colocó una pequeña cruz de madera bendecida. Luego trasladó el agua bendita a su mesita de noche junto a una vela blanca. Esa misma noche durmió en paz. San Francisco de Asís decía: la paz interior nace cuando cada cosa está en su lugar y el corazón se ordena hacia Dios. Y eso incluye los objetos de devoción, porque cuando los escondemos por miedo, estamos dejando que el miedo guíe nuestras decisiones. Y el miedo no es buen consejero espiritual. No escondas el agua bendita. No la ocultes como si fuera un talismán frágil. Honra su presencia. Déle un lugar digno, porque donde reposa lo sagrado, también debe reposar tu fe. Y si tu cama es lugar de descanso, no la conviertas en un altar secreto de ansiedad. Deja que sea un espacio limpio, liviano, luminoso, porque solo así, al cerrar los ojos, podrás realmente descansar bajo la mirada de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido, no solo el ruido que entra por los oídos, sino aquel que no escuchamos con el cuerpo, pero que el alma sí percibe ondas vibraciones, impulsos invisibles que atraviesan las paredes, el tiempo y el pensamiento. Los aparatos electrónicos, televisores, computadoras, microondas, routers, se han vuelto compañeros de nuestro día a día. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué clase de energía generan estos dispositivos? ¿Y qué ocurre cuando colocamos agua bendita justo al lado de ellos? Lo sagrado y lo artificial rara vez conviven en armonía. El agua bendita, como sacramental, es delicada. Su energía es receptiva, pura, orientada hacia lo alto. Necesita silencio espiritual, un campo limpio donde pueda mantener su frecuencia luminosa. Los aparatos electrónicos, por el contrario, vibran en desorden, emiten señales constantes, rápidas, muchas veces caóticas. Son como tormentas invisibles que atraviesan nuestro entorno sin descanso. Y cuando colocamos agua bendita cerca de ellos, no la estamos protegiendo, la estamos cargando de interferencias. Fue el caso de Juan, un joven empresario que, buscando proteger su oficina, decidió colocar un pequeño frasco de agua bendita sobre su escritorio justo al lado de su laptop. Pasaban los días y Juan, lejos de sentirse protegido, comenzó a experimentar una serie de inestabilidades, decisiones impulsivas, gastos innecesarios, ansiedad creciente. Las noches se alargaban y la mente no encontraba descanso. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, el frasco cayó al suelo sin razón aparente, se rompió. Fue entonces cuando, entre el susto y el silencio, sintió algo removerse dentro de él, como si una voz le dijera: «Aquí no es lugar para lo divino». Al día siguiente, compartió su experiencia con su director espiritual, quien le dijo con serenidad: «Dios habita en la paz, y tú has colocado su símbolo en el centro del ruido». Juan entendió.
No se trataba de superstición, se trataba de respeto, de entender que el agua bendita no es un escudo contra las ondas de Wi-Fi ni un adorno de escritorio. Es una presencia viva que necesita ser honrada, no interrumpida por los pulsos electromagnéticos de las máquinas. El Papa Francisco ha señalado en más de una ocasión: la tecnología nos acerca, pero también puede distraernos del espíritu, y si nos distrae a nosotros, ¿cuánto más afectará a lo que lleva la gracia? Desde entonces, Juan trasladó su frasco de agua bendita a un pequeño rincón de su hogar, donde no llegaban pantallas, ni pitidos, ni notificaciones. Allí encendía una vela, rezaba, y al terminar su jornada, encontraba la calma que durante semanas se le había escapado. San Francisco de Asís, amante del silencio y la naturaleza, diría que lo sagrado debe respirar, y al lado de los aparatos electrónicos, el alma no respira, se asfixia. Así que si tienes agua bendita cerca de tu televisión, de tu router o de tu computadora, haz una pausa, detente. Pregúntate, ¿estoy honrando su energía o la estoy empapando de ruido invisible? Porque donde hay desorden, la gracia se desvanece, y donde todo vibra demasiado rápido, el espíritu no permanece. Hay lugares en el hogar que se habitan todos los días, y hay otros que se olvidan, que quedan en penumbra, en silencio, en espera. El ático es uno de ellos. Se encuentra arriba, más allá de la vista diaria, detrás de una puerta que rara vez se abre. Y sin embargo, muchos piensan que por estar alejado del bullicio es un buen sitio para guardar lo sagrado. Pero se equivocan. El ático no es un refugio, es un archivo. Allí se amontonan recuerdos, objetos rotos, fotografías marchitas, ropa que ya no se usa, muebles que han perdido su función, y junto con ellos energías dormidas, estancadas, que no fueron despedidas, sino arrinconadas. Guardar agua bendita en ese espacio es, sin saberlo, sepultar la gracia entre polvo y olvido. Porque lo que subes al ático no lo ves más, y lo que no ves deja de tener presencia en tu conciencia. Lo bendito no puede vivir donde la memoria muere. En una de sus catequesis sobre el discernimiento, el Papa Francisco habló de cómo las cosas que relegamos sin cerrar, sin soltar, sin ordenar, pueden convertirse en peso para el alma. Y así ocurre con lo que dejamos en el ático, sin intención, sin propósito, sin luz. Fue doña Marta, una mujer de avanzada edad y gran devoción mariana, quien cometió este error sin querer. Un día, al recibir una botella grande de agua bendita tras una peregrinación, decidió colocarla en una caja en el altillo, pensando: la guardaré para una ocasión especial. Pero pasaron los meses, luego los años. La botella quedó allí entre trapos viejos y juguetes de sus nietos ya crecidos. Con el tiempo, doña Marta empezó a experimentar una melancolía inexplicable. La casa se volvió silenciosa, densa. Sus oraciones ya no fluían como antes. Su salud espiritual se debilitaba. Hasta que un día, buscando unas fotografías antiguas, subió al ático y encontró la botella polvorienta, olvidada, medio evaporada. La sostuvo entre las manos y sintió un escalofrío, no de miedo, sino de pena. Había encerrado la bendición de Dios en un cuarto sin ventanas. Consultó con su párroco, quien le dijo con voz pausada: el olvido también es una forma de desprecio. Lo que amas lo mantienes presente, y lo sagrado no puede ser parte del olvido.
Doña Marta bajó la botella, la limpió, oró con lágrimas en los ojos y la colocó en su sala junto a una pequeña imagen de la Virgen. La atmósfera cambió en cuestión de días. Los rezos recuperaron su calor. El silencio volvió a ser paz, no pesadez. San Francisco de Asís, en sus largas caminatas de contemplación, enseñaba que la gracia vive en el presente y se desvanece en lo postergado. Lo que se guarda demasiado alto acaba fuera del corazón. Lo que se entierra en polvo deja de tener poder. Así que, si tu hermano o hermana has colocado agua bendita en un altillo, en un rincón que apenas recuerdas, ve ahora. Busca, saca esa presencia de entre las sombras, límpiala, restaura su dignidad. Porque la luz no fue hecha para habitar en el desván, fue hecha para guiar, para iluminar, para bendecir. Y solo lo hace cuando la ponemos donde puede brillar. El garaje, ese espacio que muchas veces no se considera parte del hogar espiritual, lugar de paso, de almacenamiento, de movimiento. Allí entran y salen los vehículos, se guardan herramientas, cajas olvidadas y objetos que ya no tienen cabida en otro sitio de la casa. Es un lugar sin permanencia, sin oración, sin recogimiento. Y sin embargo hay quienes deciden colocar allí un frasco de agua bendita, quizás por seguridad para proteger la entrada, para resguardar lo material, pero lo que no se comprende es que el garaje no es un espacio de reposo, sino de tránsito, y lo que está en tránsito no retiene la bendición, la dispersa. El agua bendita no fue creada para resistir el ruido de motores, la vibración de puertas metálicas, la energía de objetos que han sido abandonados. Es un sacramental que, como toda presencia espiritual, necesita cierta paz para permanecer activa. El Papa Francisco, al hablar del alma moderna, dijo una vez: el problema de hoy es que todo se mueve muy rápido y en esa velocidad se pierde lo esencial. El garaje es símbolo de esa velocidad, de lo inmediato, de lo funcional. Y la gracia no habita en lo que se usa y se desecha. Habita en lo que se honra. Fue el caso de Roberto, un padre de familia que había construido un pequeño altar improvisado en una esquina del garaje. Allí colocó agua bendita, una cruz y una vela que nunca encendía. Es mi forma de proteger el espacio, decía. Pero con el tiempo comenzó a sentir que nada prosperaba. Las reparaciones del coche se multiplicaban. Su economía se volvía inestable. Las discusiones en casa aumentaban sin razón aparente. Fue su hijo menor quien una tarde le preguntó: «Papá, ¿por qué tienes a Dios encerrado? ¿Dónde guardas las herramientas?» Aquella inocente pregunta le golpeó el corazón. Comprendió que había mezclado lo sagrado con lo caótico, que había relegado la bendición a un lugar donde el polvo, el ruido y el olvido eran la norma. Consultó con un sacerdote quien le dijo: Dios protege cuando se le honra, no se le encierra donde no hay presencia viva. Roberto desmontó el altar del garaje, lo limpió, encendió la vela una última vez y agradeció por la lección. Luego, con humildad, trasladó el agua bendita a su sala, donde colocó una mesa con una Biblia abierta y una imagen del Sagrado Corazón. En ese nuevo espacio, las oraciones comenzaron a fluir, y el caos silencioso del garaje ya no contaminaba la energía del hogar. San Francisco nos recordaba siempre: donde hay orden hay paz, donde hay reverencia hay bendición, y el garaje por su propia naturaleza es lo contrario del orden espiritual, es espacio de paso, no de permanencia, de lo material,
no de lo eterno. Si tú tienes agua bendita en tu garaje, haz una pausa. Reflexiona. Pregúntate si estás tratando lo sagrado con la atención que merece o si lo estás relegando al fondo de un espacio que nadie cuida. Porque lo que se guarda junto al ruido termina hablando con voces que no son de Dios. La oficina, el escritorio. Ese pequeño altar del mundo moderno, donde se planea, se decide, se calcula, se empuja la vida hacia adelante. Allí escribimos sueños, pero también corremos tras ellos con ansiedad. Allí ordenamos nuestras cuentas, pero también cargamos culpas, plazos y metas no cumplidas. Y entre papeles, bolígrafos y carpetas, muchas personas han comenzado a guardar objetos de fe pequeños, crucifijos, estampas y sí, frascos de agua bendita. Con buena intención, claro, para bendecir el trabajo, para atraer la abundancia, para protegerse de las energías del entorno. Pero lo que no ven es que el cajón del escritorio no es un espacio sagrado, es un lugar de lucha, de tensión, de velocidad mental. Allí no habita la contemplación, sino la urgencia. Y el agua bendita como canal de gracia no puede florecer donde el alma está en guerra con el tiempo. En una de sus meditaciones sobre el equilibrio entre fe y trabajo, el Papa Francisco dijo: «El mundo exige resultados, pero Dios pide fidelidad. Si mezclamos los dos lenguajes sin discernimiento, acabamos perdiendo el alma». Y eso es exactamente lo que ocurre cuando lo sagrado se esconde entre facturas, listas de tareas o correos electrónicos sin leer. Fue el caso de Claudia, una mujer de negocios que siempre llevaba un frasco de agua bendita en su escritorio. Lo tenía en su cajón junto a sus llaves y documentos. Para sentirme protegida, decía. Pero con el paso del tiempo comenzó a sentir una presión constante en el pecho, una sensación de estar siempre detrás de algo que no podía alcanzar. A pesar de su esfuerzo, sus negocios se estancaban. Su fe se sentía lejana. Hasta que un día, mientras reorganizaba sus papeles, abrió el cajón y encontró el frasco cubierto de polvo. Estaba allí silencioso, olvidado, rodeado de contratos sin firmar y recibos acumulados. En ese instante comprendió, había relegado la gracia al rincón del estrés. Consultó con un sacerdote que le dijo con voz serena: «Lo sagrado no se guarda entre la prisa y la preocupación, se coloca donde el corazón puede respirar». Claudia trasladó el frasco a un rincón especial de su casa. Colocó allí una imagen de la Virgen, una vela blanca y un pequeño diario de oración. Poco a poco el aire cambió. La claridad volvió. Su trabajo empezó a fluir con más sentido y menos lucha. San Francisco decía que el alma necesita espacio para arrodillarse, y el cajón de una oficina, por más ordenado que esté, no es ese espacio. Si tu hermano o hermana has guardado tu frasco de agua bendita en tu escritorio de trabajo, pregúntate, ¿lo hiciste por fe o por necesidad? ¿Por confianza o por miedo? Dios no quiere ser el amuleto de tus metas, quiere ser la fuente de tu paz, y esa paz solo nace cuando lo sagrado tiene un lugar digno, sereno, apartado de la carrera frenética del día a día. Retira el frasco, límpialo, bendícelo nuevamente si lo sientes necesario, y colócalo donde el alma pueda inclinarse, porque si no dejas espacio a la luz, no puedes quejarte de la sombra. Si hasta ahora has sentido un escalofrío al reconocer que tal vez cometiste uno
o varios de estos errores, no te preocupes, no estás solo. La ignorancia espiritual no es condenación, es invitación. Es la campana que suena cuando el alma está lista para despertar. La buena noticia es que el Espíritu Santo no se ofende por el olvido. Se entristece, sí, pero siempre está dispuesto a regresar si encuentra un corazón humilde y dispuesto a ordenar. Y hoy quiero caminar contigo por ese sendero de regreso, de limpieza, de restauración, de renovación. Porque no basta con mover el frasco de agua bendita a otro lugar. Hay que restaurar el vínculo, hay que reconsagrar el espacio y más aún, el alma que lo habita. Comencemos entonces por lo más simple, el lugar. Encuentra un rincón en tu hogar donde reine la calma. No necesita ser grande. Basta que esté limpio, iluminado y libre de distracción. Puede ser una mesita junto a una ventana, una repisa alta, un estante en la sala. Ese rincón será de ahora en adelante tu pequeño altar doméstico. Allí coloca el frasco de agua bendita. Acompáñalo, si lo deseas, con una imagen sagrada que resuene con tu fe, una cruz, la Virgen María, San Miguel, Arcángel. Y si tienes una Biblia, déjala abierta en un pasaje que hable de protección o bendición. Un pasaje hermoso sería Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Una vez que tengas este espacio preparado, realiza un acto de consagración sencilla. No necesitas rituales complicados. Solo tú, tu voz y tu fe. Respira. Cierra los ojos. Coloca tus manos sobre el frasco y di en voz alta o en tu corazón: Señor, devuelvo esta agua bendita a su lugar sagrado. Que sea canal de tu gracia, escudo de tu luz, refugio de mi alma. Bendice este rincón y todo lo que desde aquí se irradie. Que tu paz habite en este hogar. Amén. Luego enciende una vela blanca, aunque sea por unos minutos, y permítele al fuego puro sellar esa oración. El fuego representa el Espíritu Santo. Él consume lo oscuro y deja solo lo que es digno. Haz esto durante 3 días seguidos, y cada vez que lo hagas, no pidas nada más que esto: Señor, que tu voluntad sea mi orden. Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que lo sagrado funciona como un botón. Lo activamos cuando lo necesitamos y lo olvidamos cuando todo va bien. Pero la bendición no es un plan de emergencia. Es una corriente continua, y como toda corriente necesita espacio, intención y mantenimiento. Aquí te compartiré 4 prácticas diarias simples pero profundas para que el agua bendita no sea solo un símbolo olvidado, sino una presencia viva en tu hogar. 1. El ritual de la gratitud matutina. Cada mañana antes de iniciar tus tareas, acércate a tu frasco de agua bendita. No importa si tienes mucho tiempo o solo unos minutos. Humedece tus dedos y haz la señal de la cruz sobre tu frente, tu pecho y tu corazón. Mientras lo haces, di con suavidad: Gracias, Señor, por el don de este día. Que tu bendición me acompañe en cada palabra, cada decisión y cada paso. Este pequeño gesto alinea tu cuerpo, tu mente y tu alma. Le recuerda a tu espíritu que no caminas solo, que tu día está consagrado antes de comenzar. 2. La limpieza energética de los espacios. Una vez por semana, o cuando sientas que el ambiente está pesado,
rocía suavemente unas gotas de agua bendita en las esquinas de tu hogar, especialmente en puertas, ventanas y rincones poco transitados. Mientras lo haces, repite: que esta casa esté llena de paz, que toda sombra se retire, que solo la luz de Dios permanezca. Esta práctica no es superstición, es una declaración espiritual de autoridad sobre tu propio espacio. Recuerda, tu hogar no solo es paredes y muebles, es el templo donde tu alma duerme. 3. La oración de protección nocturna. Antes de dormir, vuelve a tu rincón sagrado. En silencio coloca tus manos sobre el frasco y cierra los ojos. Visualiza tu casa envuelta en luz dorada. No necesitas palabras rebuscadas, basta con decir: te entrego esta noche, Señor. Vigílame mientras descanso, que nada que no venga de ti se acerque a mi puerta. La noche es el tiempo donde el alma se expande y también donde las energías externas buscan entrar. Esta oración crea un escudo invisible de calma y vigilancia divina. 4. La palabra viva. Escoge una vez por semana un versículo de la Biblia para colocar junto a tu frasco. Escríbelo a mano como si grabaras un pacto con Dios. Algunos de los más poderosos son: Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estas palabras actúan como antenas de luz. No solo decoran tu rincón sagrado, sino que activan la energía del Verbo vivo, recordándote que la bendición no viene del agua en sí, sino del Dios que la toca. Ahora que has caminado conmigo por esta reflexión, ahora que has mirado dentro de tu casa, y más aún dentro de tu alma, tal vez hayas descubierto rincones que necesitaban luz. No solo estanterías o cajones, sino también decisiones, emociones y memorias que habías dejado dormidas. Y eso está bien, porque todo despertar comienza por una leve incomodidad, por una voz que susurra: esto ya no puede seguir así. Hoy has aprendido que el agua bendita no es un talismán, no es una costumbre vacía, es un puente. Es una caricia de Dios que espera ser reconocida, respetada y utilizada con sabiduría. Has comprendido que el lugar donde la guardas refleja el lugar que Dios ocupa en tu vida. Si lo relegas al polvo, tal vez también hayas dejado que tu fe se cubra de rutina. Si lo escondes por miedo, tal vez también ocultas tus oraciones detrás de la desconfianza. Pero si le das un espacio, si lo tratas con amor, entonces estás abriendo una puerta, no hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el santuario vivo que es tu corazón. Recuerda siempre lo que dijo Jesús en Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y haréis. Llamad y se os abrirá. Hoy tú has llamado, has buscado, has preguntado. ¿Estoy haciendo bien al guardar lo sagrado así? ¿Estoy honrando la gracia que se me ha dado? Y por eso ahora también puedes recibir. Te invito a cerrar los ojos solo por un instante. Respira, escucha el silencio entre cada palabra. Allí, justo allí, es donde habita Dios. Si esta enseñanza ha tocado tu alma, no la dejes pasar como si fuera solo un video más.
Haz algo, revísalo todo, ordena tu altar, purifica tu intención. Comparte esto con alguien que ames y si sientes en tu corazón el impulso, escribe en los comentarios. Yo honro lo sagrado, yo recibo la bendición, yo devuelvo la gracia a su lugar. Porque las palabras tienen poder y cuando se pronuncian con fe, abren portales invisibles que transforman hogares y destinos. Que el Señor te bendiga. Que el agua bendita no se quede solo en un frasco, sino que fluya por tu casa, tu mente y tu espíritu. Y que la paz de Cristo, esa que no depende del mundo, habite contigo esta noche y cada noche. Nos vemos en el próximo mensaje de Luz Paz. Y bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.